Hola a todos. Bueno, en esta segunda clase de sucesiones numéricas, habiendo visto ya en la primera teoría el concepto de sucesión y cómo, no solamente cómo construir los primeros términos de una sucesión a partir de su término general, sino el proceso inverso, hoy nos vamos a enfocar en la clasificación de las sucesiones y el concepto de límite. Las sucesiones se clasifican según el comportamiento en diferentes aspectos, digamos, o según diferentes criterios. Lo que interesa estudiar del comportamiento de una sucesión en uno de sus aspectos se denomina la monotonía, o determinar si una sucesión es monótona. Una sucesión monótona es aquella que siempre aumenta o siempre disminuye. Las que siempre están aumentando en su valor se denominan monótonas crecientes, y las que siempre están disminuyendo se denominan monótonas decrecientes. Esto, por supuesto, estoy hablando en el orden natural de una sucesión, que es a medida que n va avanzando, ¿no? Si una sucesión por algún motivo no verifica ninguna de estas dos condiciones, entonces se dice directamente que no es monótona. Por ejemplo, acá tenemos una sucesión cuyo término general es a sub n igual n al cuadrado más 1, y están en esta tabla expresados los primeros términos. Acá en esta columna se indica el valor de n, y en esta otra columna el valor de a sub n. Entonces el primer término de esta sucesión vale 2, el segundo vale 5, y así sucesivamente, ¿no? Por supuesto, esta columna a sub n se construye reemplazando en el término general. Cuando observamos lo que ocurre a medida que n va avanzando, es decir, que n vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, n va creciendo, es que el valor de a sub n también va creciendo, porque pasa de 2 a 5, de 5 a 10, de 10 a 17, a 26, a 37. O sea, cuando n aumenta, a sub n también siempre aumenta. Bueno, de esta manera vamos a intuir, porque la verdad es que es una conjetura lo que hacemos. No sabemos si cuando n valga 10.000 millones esto va a seguir ocurriendo, pero vamos a inferir en base a este comportamiento de los primeros términos que sí, que va a continuar comportándose de esa manera, y entonces que esta sucesión es monótona creciente. Acá presento otro ejemplo, una sucesión cuyo término general es seno de n, con sus primeros términos. Fíjense que cuando n va aumentando, a sub n no muestra un comportamiento muy claro, porque del primer término al segundo aumenta, pero del segundo al tercero disminuye. Del tercero al cuarto disminuye de vuelta. Acá disminuye de vuelta y acá vuelve a aumentar. O sea, tiene este comportamiento un poco errático, pero la realidad es que ya mirando lo que pasó entre los primeros tres, digamos, es suficiente para afirmar que no hay monotonía, porque para que una sucesión, perdón, sea monótona, el comportamiento tiene que ser el mismo siempre, o sea, tiene que ser siempre creciente o siempre decreciente. Si yo observo que de un término a otro crece y después decrece, listo, ya esa sucesión monótona no va a ser. Otro de los aspectos que se analiza del comportamiento de una sucesión tiene que ver con el concepto de sucesión acotada. Una sucesión es acotada cuando todos los términos de la sucesión, los infinitos, se pueden ubicar dentro de un intervalo finito, un intervalo que empiece y termine en algún número, ¿sí? Esto, digamos, en otras palabras, significa que la sucesión tiene un valor mínimo y un valor máximo, ¿sí? Un valor que nunca va a superar un umbral inferior, digamos, y otro valor que nunca va a superar como umbral superior. Cuando no lo tiene, se dice que no es acotada. Acá tenemos un ejemplo de la sucesión b sub n igual 4 sobre n. Y calculamos algunos términos, pero acá quizás no sea una buena idea tomar los primeros 5 o 6 términos, porque no nos dice mucho acerca de qué pasa cuando n toma otros valores. Entonces lo que podemos hacer, o lo que nos interesa, es ver qué pasa cuando n toma valores grandes. Lo cual me permite a mí saltear, digamos, en esta tabla valores de n. Fíjense que tomé 1, tomé 2, de ahí me salté a 10, de ahí salté al n igual 500, 10.000, y esto que es 100 millones y no
me equivoco. Es decir, salteamos como para tratar de estudiar un poquito el comportamiento más a largo plazo. Y vemos qué pasa con A sub n. Y bueno, a ver, A sub n empieza valiendo 4, después pasa a valer 2, pasa a valer 0,4, 0,008, 0,0004 y esto que es muy, muy chiquitita. Entonces, por mera observación, de vuelta, hacemos no más que una inferencia, no es algo formal, pero vemos que los valores de A sub n, por lo menos los que están acá visibles, todos son más grandes que 0 y todos son más chicos o iguales que 4. O sea que podemos decir que todos pertenecen al intervalo que va desde el 0 hasta el 4 inclusive. Bueno, entonces conjeturamos que esta sucesión es acotada, porque todos los términos se encuentran justamente dentro de ese intervalo. De vuelta, tengo garantía yo de que el término número 14.000 millones de trillones va a ubicarse también en este intervalo. No, esto es una observación. Pero podemos suponer que sí, ¿no? Sobre todo si miramos la estructura del término general, 4 dividido un número, eso siempre me va a dar positivo. Por supuesto, el número de abajo es natural. Entonces, sí, podemos suponer que valga lo que valga n, b sub n siempre va a ser mayor que 0. No lo observo acá, pero viene como repaso de lo anterior. En términos de monotonía, también observamos que esta sucesión es monótona decreciente, ¿sí? Se ve que a medida que n aumenta, siempre a sub n está disminuyendo. Otro ejemplo, dentro de lo que es sucesiones acotadas, esta de acá, que la estudiamos hoy al principio. Ahora, de vuelta, lo que hice fue saltear varios valores de n para ver un poquito el comportamiento a largo plazo. Y cuando yo miro a sub n para esos valores de n que me tomé, a ver, de 2 pasa a 5, a 26, 101, 25.001, eso que no sé si es 10 millones 1 o 100 millones 1. Bueno, no está mostrando un comportamiento como de tener un valor máximo que no va a superar nunca, ¿no? Pareciera que a medida que n es cada vez más grande, a sub n crece de manera bastante violenta también, y eso nada muestra que vaya a cambiar en el largo plazo. Entonces, en base a este comportamiento inicial, o mejor dicho, de algunos términos, podemos inferir que esta sucesión no es acotada, ¿sí? No, si bien tiene un piso, porque hay un valor mínimo que es 2, claramente no tiene un techo, entonces no es acotada. Y el tercer y último aspecto, y quizás el más importante, porque es con el que más vamos a trabajar, sobre todo en la próxima clase, es en términos de convergencia. Una sucesión puede ser convergente, divergente u oscilante. ¿Y qué es lo que estudia la convergencia? La convergencia de una sucesión, o el análisis de la convergencia, estudia si a medida que n toma valores cada vez más grandes y muy grandes, o sea, cuando n se quiere acercar a ese hipotético infinito, estudia si a sub n en consecuencia se acerca a algún valor fijo o no. O sea, es el comportamiento del valor de la sucesión para valores muy grandes de n. Y entonces existen estas tres posibilidades. Vamos a decir que una sucesión es convergente cuando a medida que n toma valores cada vez mayores, lo cual en palabras se dice que n tiende a infinito o se simboliza directamente de esta manera. Esto se lee n tiende a infinito. A sub n, es decir, la sucesión, se acerca cada vez más a un valor fijo L real, ¿sí? Cuando ocurre eso, entonces decimos que la sucesión es convergente y también decimos que la sucesión tiene límite L, o en forma simbólica, esto, que se lee. El límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n, es igual a L. O sea, cuando n toma valores cada vez más grandes, la sucesión a sub n se acerca a este valor L.
en otro lugar, digamos, está el concepto de sucesión divergente. Una sucesión es divergente cuando a medida que n tiende a infinito, a sub n también tiende a infinito. Acá aclaro, esto puede ser más o puede ser menos, o puede ser un infinito sin símbolo. Lo más correcto sería quizás no hablar de ningún signo. Cuando a medida que n tiende a más infinito, que acá sí es positivo porque n es natural, a sub n tiende a infinito, se tiende a tomar valores cada vez más grandes en valor absoluto, ¿sí? Cada vez más lejanos del cero. Pueden ser para el lado de los positivos o para el lado de los negativos. Simbólicamente se dice que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es infinito. Bueno, en esos casos hablamos de sucesiones divergentes. Aclaro que las sucesiones divergentes, es decir, cuando el límite es infinito, no tienen límite. Es medio contradictorio, ya sé, pero una sucesión que tiene límite obliga a que ese límite sea un número real, ¿sí? Si el resultado de un límite no es un número real, el infinito no es un número, entonces el límite no existe. Y como última clasificación o último tipo de sucesiones en este aspecto, decimos que es oscilante cuando no es convergente ni divergente. O sea, cuando no hace ninguna de estas dos cosas, entonces es oscilante. Vamos con algunos ejemplitos. Acá tenemos la misma que estudiamos hoy, que estudiamos la parte de si era acotada o no. Bueno, ahora la estudiamos en términos de convergencia. Esta serie de valores de n que yo propuse están mostrando, digamos, una intención de que n tienda a infinito. Y en consecuencia lo que vemos sobre a sub n es que está tomando valores que son cada vez más próximos a, bueno, espero que hayan completado mi oración, digamos, a 0. ¿Sí? Esta secuencia numérica de 4 a 2, a 0,4, 0,008, 0,0004 y etcétera, están claramente acercándose a 0. Son cada vez más próximos a 0. Bueno, entonces observamos, esto sí más adelante lo vamos a ver de manera más analítica, pero por ahora lo hacemos por una simple observación, que esta sucesión es convergente a 0. Es decir, que el límite cuando n tiende a infinito de b sub n es 0. Acá tenemos otra que también analizamos hoy en términos de si era o no acotada. Y lo que observamos acá es que cuando n tiende a infinito, es decir, n tiende a tomar valores cada vez más grandes, a sub n, por lo que yo veo, no se está acercando a nada. Está tomando valores cada vez más grandes, o sea, a sub n también tiende a infinito. Bueno, es divergente. El límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión a sub n es infinito. Una nota al margen que me acabo de dar cuenta, pero en el ejemplo anterior la sucesión se llamaba b sub n, no a sub n, y yo acá había escrito a sub n, pero bueno, se entiende. Y acá un tercer ejemplo, que también lo estudiamos en otro aspecto, en el aspecto de monotonía, si mal no recuerdo, una sucesión b sub n, cuyo término general es seno de n, y vemos que cuando n toma valores cada vez más grandes, es decir, cuando n tiende a infinito, esta sucesión b sub n, yo no veo que se esté acercando a nada. La verdad que no está mostrando un comportamiento de acercamiento, ¿sí? Fíjense que toma valores muy parecidos cuando n vale 10 a cuando n vale 100 millones, no, 1 millón, perdón. O sea, no está mostrando un comportamiento ni de acercarse a nada, ni de alejarse del cero indefinidamente. Bueno, va y viene, ¿no? Bueno, cuando va y viene, eso se llama oscilar. Oscilar es ir y venir, de alguna manera. Así que como no converge ni diverge, por lo menos por simple observación, es oscilante. A las oscilantes, la verdad que mucha bola no les vamos a dar, nos vamos a enfocar más en las convergentes y divergentes, pero las nombro por lo menos para que quede claro el concepto. Bueno, ahora en el próximo encuentro seguimos con la parte de límite de sucesiones.